Bueno, muy buenas tardes para nuestra audiencia que está de manera presencial. Los que se encuentran de manera virtual, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer conversatorio de finanzas públicas de la estrategia Sinfonía para el Cambio, el sistema de intervención de fortalecimiento en asistencias técnicas que está liderado por la ESAP. En esta ocasión tenemos un invitado especial internacional, el doctor Cristian Alcántar, que nos acompaña desde México. Así que para nosotros es un gusto poder contar con su valiosa presencia en este conversatorio. Cristian es doctor en estudios fiscales con orientación en Hacienda Pública de la Universidad de Guadalajara, un programa nacional de posgrados de calidad en el cual está acreditado. Tiene una maestría en impuestos de la misma universidad y es licenciado en contaduría pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, director regional de la Zona 4 de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración, profesor con reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y profesor certificado de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración. Tiene una serie de publicaciones académicas, autor de libros, artículos, capítulos, y ponente en México y a nivel internacional. Entonces, para nosotros es un honor poder contar con la presencia del doctor Cristian, que con el tema del federalismo fiscal mexicano. Quiero aprovechar también la oportunidad para darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando de manera virtual y en este conversatorio que vamos a estar realizando cada mes, en donde vamos a hablar precisamente de las diferentes líneas temáticas que tenemos dentro del programa Sinfonía. Así que damos un aplauso para nuestro invitado, doctor Cristian. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su tiempo, la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer al doctor Carlos Gutiérrez esta oportunidad de abrirnos un espacio en la Escuela Superior de Administración Pública. Ya lo comentó el doctor Carlos, vengo de la Universidad de Guadalajara, México, una universidad pública también. La intención de estar aquí es compartirles el tema del federalismo fiscal mexicano dentro de un contexto centralizado. Para mí, como parte del Sistema Nacional de Investigadores, pues es importante que el conocimiento, que el trabajo, lo que venimos desarrollando, pueda tener acceso y difusión a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, el acceso universal al conocimiento como un derecho para todas y todos. Muchas gracias nuevamente por el espacio, doctor Carlos, y por supuesto agradezco a todos los que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial. Quisiera iniciar esta presentación haciendo una pequeña reflexión para todos ustedes que nos acompañen. ¿Qué conocen de México? ¿Qué conocen de México en materia fiscal? Posiblemente están imaginando aquellas playas azules, ¿verdad? Imaginé Xcaret, etcétera. Sí, por supuesto, la comida y además de otras cuestiones culturales que tenemos. Pero la reflexión sería esa. ¿Qué conocen de México en materia económica, en materia fiscal? Es una pequeña reflexión que les dejo a todas y a todos ustedes para poder iniciar el tema, que tiene que ver directamente con cómo se maneja la organización política en México a través de un federalismo y cómo participa o cómo desarrolla sus funciones el Estado mexicano a través de un federalismo fiscal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí les voy a contextualizar un poquito lo que es México. Vamos a encontrar que México es un estado, es un territorio conformado por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital. La capital está aquí. La Universidad de Guadalajara, de la que vengo, está aquí. ¿Qué podemos hablar? Una extensión territorial de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es un territorio extenso. También podemos comentar que tenemos aproximadamente, o somos en México, 130 millones de personas, según el censo, último censo del 2021. Es decir, son un país. Y a grandes rasgos, esto es lo que les quiero comentar sobre lo que es el Estado mexicano, el territorio mexicano. Entramos en el tema que podríamos señalar. Primero hablaríamos de México y su organización política, o lo que podríamos señalar como la estructura política, la estructura constitucional en la que se desarrolla el Estado. ¿Y cuál es esta?
Este es el federalismo. Y si hablamos del federalismo, hablamos como un modelo de organización contemporáneo. Es importante partir de ahí, ¿no? Y que tiene su origen o tiene su esencia en un elemento fundamental. ¿Cuál es? La distribución de actividades y de competencias en diversos ámbitos. Este es el elemento esencial del federalismo, es decir, cómo se van a repartir, a distribuir las actividades y las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Vamos a señalar de esta parte cuáles son estos niveles de gobierno para que vaya quedando aclarado, especificado esta parte. Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. 3 niveles de gobierno. Ok, continuamos entonces. Muy bien. México, ¿a partir de qué momento se vuelve un estado federal? Después de la independencia, cuando finaliza México, estamos hablando de 1820, llegamos a 1824, donde se establece la Constitución Política en su artículo 4, que México es un gobierno republicano, representativo, popular, federal. Es decir, en este momento se establece en México, desde 1824, que la República será federal. De manera, digamos, contemporánea, pues el texto se ha ido modificando y podemos encontrar hoy en día que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Pero aquí viene la clave, la parte importante, con estados libres y soberanos. Es decir, hablamos de un federalismo donde se distribuyen las actividades, pero en la Constitución se establece o se sigue manifestando que los estados van a ser libres y soberanos, es decir, con cierta autonomía. Bien, pero cuando hablamos de esta parte es necesario señalar que la conceptualización del federalismo se deriva de acuerdos políticos e institucionales, es decir, que tiene que existir una convalidación de los acuerdos y de los compromisos que se van a generar. El primero tiene que ver con una sola soberanía, es decir, la autoridad de todos los ciudadanos dentro del territorio, pero que en realidad no puede ejercerse de esta manera. ¿Cómo se ejerce? A través de la representación. Es decir, todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de tener cierto nivel de autoridad, pero que este se ejerce a través de la representación, es decir, el Congreso, diputados y senadores en el caso. Un segundo tiene que ver con esta conformación de estados que van a conformar un solo territorio, es decir, estas 32 entidades federativas. Una sociedad que va a tener derechos y obligaciones, gobiernos con competencias y atribuciones establecidas en la Constitución. Ese es el fundamento jurídico que van a tener los estados y los municipios para poder tener competencias y atribuciones. Después podemos hablar de la creación de normas y reglamentos por cada nivel de gobierno. Es decir, la posibilidad de que cada gobierno va a generarse normas y reglamentos que van a darle vida a esta sociedad. Y la última, la base territorial. En este sentido, es el municipio. Se considera el municipio como la base territorial de los estados. Es decir, estos 6 puntos son los acuerdos políticos e institucionales dentro del federalismo. Y recuerdan, cuando hablé del federalismo, en diapositivas anteriores, señalé que tenía que ver con qué? Con la distribución de actividades y de competencias en diversos ámbitos. Y uno de esos ámbitos tiene que ver con las finanzas públicas, la economía. ¿Y esto dónde va a partir? Pues de la parte fiscal, de la parte recaudatoria. Es decir, aquí es donde podemos empatar esta parte de la materia fiscal, de finanzas públicas, que tiene un efecto en la economía. Muy bien. ¿Qué sucede entonces a partir de este federalismo fiscal, que es uno de esos ámbitos que yo señalé? Primero, que tiene que ver directamente con estos acuerdos que se van a generar dentro del territorio, pero con fundamento constitucional. Es decir, tiene que estar especificado. Pero ¿cómo se desarrolla? En realidad no funciona solamente partiendo de la Constitución, a partir de convenios en materia fiscal. Es decir,
vamos a participar, los 32 estados participan firmando un convenio de adhesión a un sistema que vamos a ir en la presentación para ello. Pero es que es importante señalar también aquí que estos convenios van a garantizar 3 elementos fundamentales. La distribución de competencias para la imposición, es decir, la atribución para que cada nivel de gobierno pueda imponer ciertos impuestos. La segunda, la administración de la recaudación. Este es un proceso muy complejo en todos los países. ¿Cómo van a llevar a cabo este proceso para obtener los recursos? Y la tercera tiene que ver con la distribución de estos recursos bajo las necesidades de ¿qué? De la sociedad, es decir, esos bienes y servicios que se van a ofertar y ofrecer a la sociedad. Y que por consecuencia tiene un efecto en los 3 elementos de la función pública, que tiene que ver con la asignación, la distribución y la estabilización. ¿Sí? Todos esos ámbitos del federalismo tienen que ver directamente con la materia fiscal. Pero ¿cómo se dio este proceso en México? Imagínense la complejidad que fue llegar a este federalismo fiscal en México, es decir, poderlo consolidar. Inició así, en aquel 1921, de la Revolución Mexicana. Se firma un pacto social y ahí abren o da la puerta para empezar las negociaciones entre los distintos niveles de gobierno para evitar ¿qué? La doble tributación y la competencia con las mismas tasas. Imagínense que se ofertaran o se propusieran diferentes tasas de IVA en diferentes departamentos aquí en Colombia. Esto genera una competencia hasta desleal, podría llamar. Entonces, los proveedores o los clientes o los consumidores vamos a buscar donde sea. Esto podría generar una complejidad económica en un país. Pues imagínense cuánto duró en México poder llegar a un acuerdo. Fue prácticamente en el año de 1979, 55 años después para negociar. Y en el año 1979 va a dar origen al fundamento jurídico del federalismo fiscal, que tiene que ver con la Ley de Coordinación Fiscal. Esta Ley de Coordinación Fiscal lo que hace es coordinar la materia fiscal entre los 3 niveles de gobierno, es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Es decir, este es nuestro fundamento y normatividad jurídica que establece, que le da vida a nuestro federalismo fiscal en México. Entonces, la Ley de Coordinación Fiscal da origen ¿a qué? A un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo que hace es normar la actividad entre los distintos niveles de gobierno, regular su actividad y armonizar las relaciones intergubernamentales. Este es un elemento clave. Es decir, que todos estén de acuerdo. Perfecto. Esto en letra parece magnífico, pero no se puede quedar en letra. Esto se establece a través de la firma de convenios de adhesión. Es decir, quiere ser parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, entonces hay que firmar y autorizar previamente por los congresos de cada estado la firma de adhesión. Hasta el día de hoy, ningún estado se ha salido. Es decir, tampoco es obligatorio participar en ese Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero desde que se creó, ningún estado ha solicitado su separación. Hay una razón de ser. ¿Cuál es? Que los recursos no pueden ser obtenidos en la misma cantidad. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Aquí podemos hablar directamente con las políticas fiscales que tienen que ver con las decisiones de los ingresos en el desempeño económico. Y prácticamente estamos hablando de finanzas públicas, es decir, las decisiones que se toman para la obtención de los ingresos, gasto público y cómo influyen o inciden en su desempeño económico. Un segundo apartado tiene que ver con la colaboración administrativa. Es decir, cuando se firman estos convenios de adhesión, también van a participar o se obliga a la participación en una colaboración, como lo dice, administrativa. Es decir, en
Por ejemplo, puede ser el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, ciertas actividades que se pueden realizar de manera local, fomentando y apoyando ¿qué? La recaudación de ciertos impuestos que son a nivel nacional. Otro elemento tiene que ver con la distribución de participaciones, es decir, una vez que se lleva a cabo todo el proceso de recaudación, ahora sí viene una repartición de los recursos a través de transferencias federales y una de ellas van a ser las participaciones. Ahorita vamos a ver qué características tienen estas participaciones. Se las puedo adelantar de manera breve, es decir, que no tienen designado o no son etiquetados para algún fin en específico. Y el otro, el gasto descentralizado. En cambio, aquí, de manera opuesta, estos recursos son enviados a los estados con un fin ya definido. Por tanto, vamos a señalar. Cuando hablamos de este proceso del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se deriva a través de estas relaciones fiscales intergubernamentales, pues podemos saber que aparecen aquí entonces modelos de interacción de los distintos niveles de gobierno. Uno de ellos tiene que ver directamente con la autoridad coordinada, es decir, los límites que cada nivel de Estado se van a imponer con la intención de llevar a cabo ciertas funciones, es decir, los límites de participación que van a tener. Un segundo tiene que ver con un modelo de autoridad inclusiva, es decir, que los modelos, el funcionamiento va a tener que ver directamente con un nivel jerárquico, dependiente de menor a mayor, es decir, el gobierno municipal tiene una dependencia con el gobierno estatal tiene una dependencia con el gobierno federal. Y un último que tiene que ver con un modelo de autoridad traslapante, en donde las actividades se desarrollan de manera interdependiente, negociada y en algunos casos simultánea. Digamos que el Estado Federado Mexicano pues prácticamente recae en esos tres modelos de autoridad. Negociaciones, participación simultánea, interdependientes, pero también una necesidad jerárquica que se determinan ciertas funciones. Bien, ¿qué sucede entonces con estas relaciones intergubernamentales en materia fiscal? El gobierno se va a encargar de la recaudación de los tres impuestos más importantes que hay en México y que dan la fortaleza a las finanzas públicas, que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios. Se hace una recaudación general, una bolsa participable, y entonces los recursos de las transferencias federales se van a dividir en dos. Como ya les comenté, las participaciones son recursos que son enviados a los estados, pero que no tienen un fin etiquetado. No están destinados a un fin en específico. Hay un fondo, bueno, hay varios fondos, pero el más importante es el Fondo General de Participaciones. En cambio, lo que tiene que ver con las aportaciones son recursos que envía el gobierno federal, los estados, los municipios, y en este sentido, estos ya están etiquetados y destinados a ciertos rubros. ¿Cuáles pueden ser? En realidad son 12 fondos los que tienen las aportaciones. Entre otros podemos hablar de los fondos de aportaciones para la seguridad, fondos de aportaciones para la educación, fondos de aportaciones para la salud, fondos de aportaciones para la infraestructura social, es decir, recursos destinados para la operatividad y el desarrollo del país. Entre ellos estoy comentando el de educación. Una pequeña reflexión, imagínense que no existiera este fondo de aportación a la educación y que a algún gobernante se le ocurriera de repente decir, pues no vamos a mandar recursos para la educación. ¿Qué generaría? Un caos social. Es decir, por eso este tipo de recursos o este tipo de fondos de aportación están etiquetados ya con la finalidad de garantizar un mínimo de recursos para distintas actividades de desarrollo social. Entonces, identificamos de manera rápida y breve que existen distintos impuestos. Impuestos federales, ya se los comenté, los más importantes, nuevamente lo repito, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre productos y servicios. Los impuestos estatales, puedo señalar dos de manera breve.
impuestos sobre la nómina, impuestos sobre el hospedaje. Y los impuestos locales o municipales, en este caso por excelencia, el impuesto a la propiedad, o en México llamado el predial. Bien, hasta aquí lo que hemos hablado es la parte teórica de la presentación. Pero creo que lo más importante para mí el día de hoy es compartirles porque entonces el régimen fiscal en México es centralizado. Hablamos de estos acuerdos, de esta firma de convenios de adhesión, de la aceptación en participar, de la distribución de estos recursos. Pero ¿qué sucede? Según datos de la orden, intento también poner a Colombia para manifestar un poquito, darle contexto, vamos a señalar qué es lo que sucede. Es una tendencia de cómo ha funcionado en México por los porcentajes que se han alcanzado. Vemos en México en 1995, la recaudación por el gobierno federal llegaba prácticamente al 74%. Pasó al 78.3% y digamos que en 2020 llegó al 80.7%. Vamos a los gobiernos estatales, aquí podemos identificar que en 1995 era un 2.8% del total de los ingresos y en 2020 es 3.9%. Si nos vamos a los gobiernos locales, podemos hablar que llegamos aproximadamente a tener una modificación significante, es decir, en 1.5 nos encontramos entre 1.5 y 1.6. ¿Qué sucede en Colombia? El gobierno central, recordemos que Colombia es un gobierno descentralizado, en 1995 en el 63.2%, en 2020 el 71.9%. El gobierno estatal 5.5, 4.8, es decir, ha descendido, y lo que es el gobierno local es 8.6, que llega a 13.3%. Si nos vamos a la información del Estado mexicano, vemos que prácticamente el gobierno federal, a través de sus 3 impuestos, recauda el 80% de todo. Después podríamos hablar de un control financiero y político en el país. Aquí está todo el dinero. Y si nos vamos al ente local, que es la base del territorio, vemos que es el 1.5%. Es nada. Si hablamos de Jalisco, donde nosotros, es la Universidad de Guadalajara, 125 municipios, encontramos una brecha donde hay municipios que tienen una recaudación magnífica y municipios donde no se recauda el impuesto a predial todavía. Entonces, siglo XX-XXII, municipios pequeños, conformados por familias prácticamente, donde está el compadre, el amigo, que es el apoyo a las campañas políticas, entonces, bueno, ¿cómo le voy a cobrar al compadre? Y otros que no cuentan con la infraestructura ni la actualización de los catástrofes, entonces tiene un impacto directo en la recaudación. Entonces, ¿qué sucede? Sí, más bien, Carlos, aquí, adelante. Sí, ¿qué sucede? Por eso hablamos que es un federalismo centralizado, un contexto centralizado. Porque entonces estos municipios se vuelven codependientes financieramente del Estado federal. Porque esas transferencias federales que se envían a través de participaciones y aportaciones les garantiza un mínimo de recursos para su operación. El problema es que genera una pereza fiscal y dependencia política. Entonces después vamos a otras variables, ¿no? ¿Qué sucede con los gobiernos que no son afines a los gobiernos estatales y federales? Pues después se vuelve un problema mayor, porque entonces los recursos tal vez van caminando, van entregándose de otra manera. Pero se compensa con lo. Así es. Venía, incluso en una plática que estamos teniendo previamente, hay una fortaleza en el municipio aquí, ¿no? Sí, digamos que ese es como un tema muy interesante para abordarlo, ¿no? Son modelos de gobierno, sistemas de gobierno, pero que al final se vuelven centralizados porque aquí se encuentra el poder político y lo económico influye directamente en el poder político. No hay desarrollo social si no hay recurso económico, recurso financiero.
¿Qué sucede aquí? También es importante señalar que dentro de las fórmulas de repartición para los municipios se señala y se apoya y se fortalece la recaudación, es decir, los estados que aumentan su recaudación también obtienen un cierto porcentaje de incremento en el envío de participaciones. Pero ¿quiénes son los que van a obtener una mayor recaudación? Municipios grandes, los que se encuentran en las zonas conurbadas. ¿Por qué? Por el nivel de población o nivel de desarrollo. Entonces es más fácil que estos municipios tengan una recaudación mayor, entonces van a obtener mayores recursos y se empieza a generar ¿qué? Una brecha de desarrollo. Es decir, ¿sí? Pero estamos viendo que ahí vemos la debería ser lo contrario, debería ser que fuera más hay reglas que la lista que nos pone la manera de los 26 municipios. Y hay una serie de datos que hay unos datos que el nivel de recaudación. Pero nosotros tenemos una coherencia también. Pero entonces cuando uno ve este dato, porque claro, internamente, por ejemplo, en causa más 5% de no tenemos las capacidades para pero entonces al ver esta gráfica haga entonces cuáles son las posibilidades y el famoso federalismo fiscal. Uno creería, digamos, yo sí le tengo como parte al federalismo fiscal, porque es el que nos podría fortalecer locales. Obviamente se podría convertir en un mundo perverso. Cada quien tiene sus capacidades, y los que son pues mejores van a incrementar las brechas, pero lo menos estaríamos de y el nivel de desempeño es una analista de los entonces este dato y nada más hay que señalar aquí que es el 80% del total de los supuestos, ¿no? Dato interesante, es decir, no es que recaude el 80% de lo que tendrá que recaudar todos los contribuyentes, no es el 80% del total de lo que se recauda. ¿Qué puedo señalar aquí como dato importante? Bueno, lo que se pierde es la autonomía. Pero en realidad, un federalismo fiscal bien aplicado, por supuesto que tiene sus beneficios. Vamos a hablar de los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Finlandia, pues, por supuesto, hay impuestos muy altos, el ISR se cobra al 40%. Uno encuentra servicios, pero un poco más altos, encuentra servicios de calidad, nadie se queja por los servicios. La calidad es excelente, esa es la realidad. Pues vamos encontrando como aspectos muy importantes. Y después
¿Qué sucede aquí con los municipios de México? Una parte importante para poder evaluar el desempeño fiscal habría que evaluar el desempeño institucional de los municipios. Y es donde vamos a encontrar cuál es la capacidad de los trabajadores, la infraestructura que se tiene. Entonces, no podemos hablar de municipios grandes, no tienen el equipo tecnológico adecuado para poder desarrollar esa actualización catastral. Así, o sea, cuando solamente se considera el capital humano para hacer las actualizaciones catastrales, pues está muy limitado, ¿ya? Y aquí está el reflejo. Municipios dependientes, y después también habría que ver cuáles son estos municipios que dan la fortaleza a este porcentaje. No son todos, claro. Aquí hay un efecto importante seguramente de las zonas conurbadas. ¿Sí? Digo, en Jalisco, les comento, son 125 municipios, 2.545 municipios. Y vamos a encontrar todos los municipios que no tienen esta capacidad institucional para el pueblo. Y ahí está realmente la brecha que se va generando y los efectos financieros en cada municipio y en cada estado. Y está el problema, realmente. Una dependencia total financiera, un federalismo fiscal centralizado, y después, bueno, municipios dependientes totalmente de los recursos que se envían para cada periodo. De manera, claro, no son datos que yo haya señalado, son datos de la ULE. ¿No? Es la totalidad de los municipios. Así sí. Sí, sí, sí. Aquí está. Esta es el nivel de recaudación de los municipios. Ajá. Del total de los porcentajes de los ingresos tributarios. Es muy bajo. Muy bajo. Y también aquí podrán incidir otras variables que no son temas desde hoy para exponer, por ejemplo, la cultura tributaria. Digo, ese es el elemento fundamental para que estos indicadores pueden incrementar. Y si hablamos de la cultura tributaria, pues después nos podríamos ir a la rendición de cuentas, a la transparencia, otras variables que son importantes, ¿no? Para poder ir eficientando la recaudación. Esta siguiente tabla tiene que ver directamente con ¿qué? Con los porcentajes tributarios dependiendo cada impuesto. Bueno, por excelencia, creo que aquí también está Colombia también, 32.9%, lo que tiene que ver con la renta también. La nómina tiene que ver con el impuesto local, esto es el 2.5%, Colombia es el 2.0%, lo que es el municipal es 9.7%, el 1.6, 1.5% en México, y lo que tiene que ver con bienes y servicios, 41.4% y 37.2%. Está claro que la base más importante que tienen los países, por lo menos Colombia y México, recae en el impuesto sobre la renta. Y la siguiente tabla tiene que ver directamente con ¿qué? Con los porcentajes del Producto Interno Bruto. Y esto vemos, hay que hacer un análisis de cómo está funcionando México, ¿no? Y esta tablita tiene que ver con lo que es América Latina y el Caribe. Vamos a encontrar que la media tiene que ver con 21.9%. Y vamos a encontrar a México con el 17.9%, es decir, está abajo de promedio. Seguramente me están preguntando dónde está Colombia, ¿verdad? Con gusto. Aquí está. 8.7, es decir, está un poco más adelante que México, pero también se encuentra debajo de la media. ¿Cómo ha desarrollado, cuál es el rango, la recaudación en una tendencia? Es decir, un documento que nos genera una tendencia sobre cómo ha ido
desarrollando en este caso este famoso 17.9% del que señalaba y que se encuentra también debajo de la media. Bueno, digamos que aproximadamente en el 2014, si no estoy equivocado, México tiene un incremento aproximado del 6.5%. Es decir, pareciera que en los últimos años ha impulsado la recaudación. En este último gobierno se han fortalecido las actividades de fiscalización, sobre todo a través de la factura electrónica, etcétera, etcétera. Ellos fortaleciendo y se ha dado un incremento hasta llegar al 17.9%. Sin embargo, está debajo de la media. Llegar a la media tampoco significa que sea lo adecuado, ¿eh? Es un parámetro nada más de cómo te encuentras frente a todos los países de América Latina y el Caribe. Aquí es muy importante la reflexión. ¿Qué tanto funciona este federalismo fiscal en realidad? Pues este federalismo fiscal fue creado con la intención de controlar políticamente el territorio. ¿Y cómo se controla? Bueno, a través de las finanzas públicas. La siguiente únicamente aquí les comparto, tiene que ver la estructura tributaria, es los porcentajes. En México es, ya lo señalamos, prácticamente el 40-42% de ISR. Aquí encontramos lo que tiene que ver con impuestos de valor agregado, IEPS, impuestos estatales e impuestos locales. Mínimas cantidades que van arrojando. Pero bueno, lo importante aquí en esta estructura es esta. Como conclusiones, lo primero que quisiera señalar es que pues, en realidad México es un país federado con actividades que están distribuidas y competencias en distintos ámbitos de gobierno. La segunda conclusión es que la Ley de Coordinación Fiscal es nuestro fundamento jurídico que da pie al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al federalismo fiscal. En la tercera conclusión, podemos hablar que las relaciones fiscales intergubernamentales tienen su origen en la firma de los convenios de adhesión. No es una obligación, pero las 32 entidades participan dentro del Sistema Nacional de Coordinación. Como lo señalé en la presentación, el gobierno federal recauda los impuestos más importantes, el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado, que en otros países federados recaen en los estados. El impuesto de valor agregado en otros países que implementan este gobierno es recaudado por los estados. Ahí está la fortaleza. Si los gobiernos estatales pudieran recaudar el IVA, habría que analizar y reflexionar si tendrían estos mismos resultados. En otros estados federados se administran y se aprovechan. Es lo que decíamos, esta autonomía, ¿no? Es la autonomía que genera el recurso, las finanzas públicas. Y por último, vamos a hablar del federalismo fiscal mexicano se encuentra en un contexto centralizado porque recauda el 80% de todos los impuestos. Que genera que es una dependencia del gobierno federal. Muchas gracias. No sé si hasta aquí hay una otra pregunta de los que están de manera virtual. En parte les agradezco mucho toda su atención.